¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que es a la vez fascinante y, bueno, bastante aterradora. Vamos a explorar cómo es posible que los ideales más nobles, esas ideas que nacen buscando la libertad y la razón, puedan acabar torciéndose de tal manera que provoquen un sufrimiento humano a una escala masiva. Empezamos este viaje a ver a dónde nos lleva. Para empezar, quiero que nos detengamos en un momento muy humano, casi visceral. Son las palabras de un soldado jovencísimo recogidas por la historiadora Joanna Burke. Es el choque brutal de la realidad contra un ideal, ¿no? Y la verdad es que captura a la perfección el centro de todo lo que vamos a ver hoy. Y esto nos lleva directamente a la pregunta clave, la que va a guiar todo este análisis. Ojo, no es una pregunta nada fácil. Para intentar responderla vamos a hacer un viaje en el tiempo, desde los salones de los filósofos del siglo XVIII hasta los campos de batalla del siglo XX. Vale, pues este es el plan de ruta. Empezaremos con una advertencia de un tal Burke. Luego veremos un caso muy concreto, una revolución sobre el papel que ocurrió en Nápoles. Después conectaremos todo esto con la tremenda tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial. Y para terminar, pensaremos un poco sobre qué tiene que ver todo esto con el mundo de hoy. Venga, pues primera parada la Revolución Francesa. Pero ojo, la vamos a ver desde una perspectiva diferente, a través de los ojos de uno de sus críticos más feroces y también más influyentes, el pensador británico Edmund Burke. Él vio un peligro enorme donde casi todo el mundo veía el amanecer de una nueva era. A ver, para Burke, el problema no eran los derechos como tal. Para nada. El problema era que eran abstractos. O sea, esta idea de que se pueden diseñar unos derechos universales partiendo de cero, solo con la razón, sin tener en cuenta para nada la historia, las costumbres, la realidad de una sociedad. Para él, eso era literalmente una receta para el desastre. Aquí se ve muy bien el choque de ideas. Burke defendía los que él llamaba derechos heredados. Piensa en la Carta Magna inglesa, por ejemplo. Eran derechos concretos que se habían ganado con el tiempo, que se transmitían. Eran algo real, una defensa sólida. En cambio, los nuevos derechos del hombre le parecían, pues eso, algo tan vago, tan general, que cualquier tirano podría cogerlos y retorcerlos a su antojo para justificar cualquier barbaridad. Y esta cita es que es brillante, lo resume todo a la perfección. Para Burke, eso de hacer borrón y cuenta nueva, con el pasado, que es lo que querían los revolucionarios, no era liberar a nadie. No, era una traición a los que vinieron antes y a los que vendrán después. La sociedad para él era como un organismo vivo, no una máquina que puedes desmontar y volver a montar a tu gusto. Bueno, dejemos la teoría por un momento y vamos a ver cómo esta advertencia se hizo realidad, y de forma bastante trágica. Nos vamos a Nápoles, año 1799. Es un caso de estudio perfecto de lo que es una revolución, digamos, importada. Aquí entra en escena un filósofo italiano, Vincenzo Cuoco, que lo vivió todo en primera persona. Y él usó un término que es clave para entender qué fue lo que falló allí. No la llamó simplemente una revolución fallida, no. Usó una expresión mucho más sutil. La llamó una revolución pasiva. ¿Y qué es eso de revolución pasiva? Pues básicamente es una revolución que no nace del pueblo, de abajo hacia arriba, sino que viene impuesta desde arriba, por una élite de intelectuales, y muchas veces con ayuda de fuera. Y claro, sus ideas, por muy buenas que parezcan, no están conectadas con la cultura y con lo que la gente de verdad necesita. Cuoco, de hecho, señaló 3 motivos principales de por qué aquello se fue al traste. Y la verdad es que suenan mucho a lo que decía Burke. Primero, se intentaron meter con calzador ideas francesas, sin pensar si encajaban en Nápoles. Segundo, había una brecha gigante de idioma y de todo entre los intelectuales que la lideraban y la gente de la calle. Y tercero, y esto es clave, sus grandes ideales no solucionaban los problemas reales de la mayoría. Era, en fin, una revolución que quedaba genial sobre el papel, pero que se hizo añicos en cuanto tocó la realidad. Y ahora damos un salto enorme en el tiempo, de unos 150 años. Nos vamos a un conflicto que llevó estas ideas tan peligrosas a su consecuencia más terrorífica. Porque la Segunda Guerra Mundial no fue solo una guerra de ejércitos contra ejércitos, fue una guerra contra la gente, contra los pueblos. El concepto clave aquí es el de guerra total. Esta idea, que las ideologías totalitarias llevaron a su máxima expresión, básicamente borró todas las reglas del juego. Se acabó la distinción entre soldados y civiles. De repente, toda la sociedad del país enemigo se convirtió en un objetivo militar válido. Y para que nos hagamos una idea de la escala de este cambio, los datos son abrumadores. Fijaos, en la Primera Guerra Mundial, un 5% de las víctimas mortales fueron civiles, que ya es una barbaridad. Pues en la segunda, esa cifra se disparó hasta un increíble 66%. O sea, 2 de cada 3 personas que murieron no eran soldados.
a veces las estadísticas son frías, así que vamos a un caso concreto para entender lo que esto significa. Pensemos en Polonia. Durante la ocupación del Eje, 1 de cada 5 personas de su población fue asesinada. 1 de cada 5. Es casi imposible imaginar el impacto de algo así en un país. Y para que no se nos olvide que detrás de cada número hay una persona, hay un dato todavía más desgarrador que saca a la luz la historiadora Joanna Burke. De esos 6 millones de polacos asesinados, un tercio, eran niños. 2 millones de niños. Esto no es un daño colateral, esto es el resultado directo de una ideología que deshumaniza por completo al otro. Vale, ha llegado el momento de atar cabos. ¿Qué tiene que ver la crítica de Burke a esas ideas abstractas del siglo XVIII con las masacres de la Segunda Guerra Mundial? Pues la palabra clave, la conexión, es la deshumanización. Es que Burke, en cierto modo, ya lo vio venir. Advirtió que cuando pones una idea abstracta, da igual que la llames razón, nación o raza, por encima de los seres humanos de carne y hueso, le estás abriendo la puerta de par en par a la tiranía. Y las ideologías totalitarias del siglo XX hicieron justo eso, pero a lo bestia. Convirtieron a grupos enteros de personas en meros obstáculos, en abstracciones que había que eliminar para alcanzar un supuesto futuro perfecto. Hay una frase terrible que se le suele atribuir a Stalin que lo resume de una forma brutal. Es la máxima expresión de todo este proceso. Es la lógica que hace posible planificar un genocidio. En el momento en el que las personas dejan de ser individuos para convertirse en simples números dentro de un gran plan, matar a millones se convierte en una tarea administrativa más. Es terrorífico. Y después de todo este recorrido histórico, la pregunta, claro, es inevitable. ¿De verdad hemos aprendido la lección? ¿Sigue siendo importante esta advertencia hoy en día? Pues todo apunta a que ese conflicto fundamental sigue ahí. Esa tensión entre los grandes planes, las soluciones sistemáticas que parecen perfectas, y la realidad, que es caótica, desordenada, la de las vidas de las personas, esa tensión no ha desaparecido. De hecho, es posible que hoy sea más relevante que nunca. Y cerramos con una pregunta para que nos quedemos pensando. Hoy en día las grandes ideas abstractas a lo mejor ya no vienen de filósofos revolucionarios, quizás vienen de la tecnología, del Big Data, de los algoritmos que nos prometen optimizar la sociedad. La advertencia de Burke y Cuoco y el horror de esa guerra total están ahí para recordarnos el peligro mortal de olvidarnos de que al final de cada dato, detrás de cada gran plan, siempre hay un ser humano.